Pokémon hasta la 8ª generación, Mega Evoluciones y Ultra Vuelo. Descubre Pokémon Pro en español. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy empezamos este año con un nuevo fangame que ha salido y sinceramente es uno de los proyectos que más puede cambiar el panorama y en particular lo disfruté muchísimo. Si buscas un proyecto diferente donde sí tengamos muchísimos Pokémon, este te va a sorprender. Tendremos muchísimas mejoras en la base del juego, ya que se ha desarrollado en PSDK, con lo que podremos jugar en pantalla completa y otras mejoras que normalmente no tenemos. Pokémon Pro es un fangame en español todavía en beta, creado por Unión Poképro. Encontraremos gráficos y combates personalizados, además de Pokémon y líderes de gimnasio, eso sí, junto a nuestro Pokémon seguidor. La verdad que en muchas ocasiones RPG Maker XP se queda corto para muchos de nosotros, por lo que si te decides a probarlo notarás una gran diferencia respecto a otros fangames. Por ahora podremos llegar hasta las ruinas Resistencia, por lo que tendremos parte del camino por completar. Y bueno, llega la pregunta del millón, ¿se puede jugar en Android? Pues tengo malas noticias, gente, y es que no. PSDK, el motor del juego del que está basado, no funciona actualmente en Android, por lo que no vamos a poder jugarlo en Joyplay por ahora. Aún así, os dejo aquí arriba a la derecha el enlace para jugarlo en PC, aunque esperemos que pronto podamos jugarlo en Android, aunque para eso tendrían que preparar Joyplay. Si te gustan este tipo de juegos de Pokémon, suscríbete con la campanita, ya que así podrás estar al tanto de todas las novedades, además de otros juegazos que ya tengo por el canal. Tampoco olvides dejar ese buen likeazo, que así sabré que os gustan estas reviews, y yo creo que podemos llegar al menos a 400 likes, estoy segura. Además tienes contenido en Facebook, Instagram y Twitter, incluso TikTok. Tienes todas mis redes sociales en la descripción. Y bueno, ya sí, vamos con la review de Pokémon Pro en español. Y bueno, empecemos con los Pokémon, donde tendremos desde la 1ª generación hasta la 8ª generación, incluyendo algunos Pokémon de la propia región. También se han incluido Pokémon regionales, Mega Evoluciones y nuevas formas especiales. En características y funciones tendremos daño físico y especial, además de nuevos tipos como son el Plasma y Sagrado. Lo mejor es que tendremos muchas más funcionalidades con el ratón, además de la pantalla a 16:9 sin lag, como suele ocurrir. Se han incluido también nuevas interfaces, soundtrack propio y sistema de ultravuelo para ir rápido de un sitio a otro, que eso a mí me encanta, el ultravuelo. Sobre la duración, actualmente estamos en la beta 1, que llega hasta la ruina Resistencia, que no es mucho, pero bueno, tenemos unas horitas de partida. Tendremos líderes de gimnasio que han sido suplantados por los sabios, que ofrecen mayor dificultad y diferentes pruebas a los jugadores, algo que alargará más la experiencia, y de eso estoy segura. Los gráficos, como ves, son muy personalizados, con mapeados muy coloridos y personajes diferentes. Recuerdan sobre todo la 4ª generación, además de su Pokémon seguidor, que también tenemos disponible. Vamos, que se han creado de cero las medallas, Overworld, Mugshot y Tiles de este fangames, algo alucinante. Y bueno, vamos con la historia, en la que tendremos rivales y desafíos nuevos por delante. Antiguamente la región de Cealon era inhabitada por los seres humanos. Los Pokémon predominaban por toda la región, hasta que un día llegó a ser descubierta por los humanos, lo que causó un gran conflicto en ser conquistada por las grandes potencias de ese momento, causando grandes guerras por los territorios de dicha región. No todos los humanos tenían la misma codicia por obtener el territorio de otros. Un entrenador quería armonía en la región. Este mismo creó una alianza de unos pocos entrenadores para ayudar en acabar con las guerras de la región. Tras ver que las grandes potencias no querían llegar a un pacto, pero aún así la alianza no era suficiente para parar las guerras. Faraó, Pokémon legendario y considerado soberano de la vida, estuvo observando las guerras provocadas por la codicia durante décadas, llegando a la conclusión de que dichas guerras eran provocadas por los conflictos que tenían los propios humanos. El equilibrio de la vida entre los Pokémon se estaba rompiendo y Faraó ordenó a Kienaise y Speedwolf, Pokémon guardianes del equilibrio entre la vida y la muerte, parar dichas guerras. Kienaise y Speedwolf aparecieron en batalla.
Gracias a su poder pudieron dar fin a las guerras y ayudó a aquellos entrenadores de Pokémon que querían una armonía proporcionándoles un poco de su energía para que se recuperaran. Aquel entrenador y sus compañeros lograron que varias culturas vivieran en armonía durante muchos años y gracias a sus Pokémon legendarios, el equilibrio entre la vida y la muerte se restableció. En la actualidad, durante tu aventura, en explorar la región y superar los desafíos que en ellos aguardan, te verás envuelto a que la caótica historia puede llegar a suceder nuevamente en la región de Cealon. Y bueno, hoy para conseguir tu corazón me gustaría que comentaras si lo has jugado ya o simplemente lo tienes pendiente con futuras actualizaciones. Sinceramente yo no he podido esperar y me ha encantado lo que he jugado. Si tú también lo has jugado, dime qué te pareció y os iré leyendo los comentarios. Bueno, voy con mi opinión personal sobre Pokémon Pro en español. Por ahora me encanta lo que he visto y tengo muchísimas ganas de ver más en el futuro. Es verdad que algunas cosas pueden cambiar, pero lo bueno es que el autor quiere hacer dos versiones del juego, una completa y un poco más pesada, y otra estándar y menos pesada para ordenadores menos potentes, quiero imaginar. Lo que no sé si habrá alguna solución para jugar en Android, seguro que es lo que más ahora mismo estáis preguntando, ya que por ahora solo podemos jugar en PC, habrá que ver si consiguen mover el juego en celulares, pero por ahora la verdad se ve complicado. Y bueno, sobre si lo recomiendo o no, pues obviamente que sí, sobre todo si juegas en ordenador, ya que podrás utilizar tu pantalla de 16:9 sin problema y sin lag, como ocurre en otros sistemas. La historia, los personajes y los mapeados me encantaron, todo muy colorido y personalizado, algo que le da bastante vidilla al juego. Sinceramente me gustaría que en un futuro tengamos una opción para poder jugarlo en celulares, pero si tienes ordenador, ahí te lo recomiendo jugar de una, pero del tirón. Si ya lo has jugado, deja tu comentario aquí abajo, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. Incluso comenta si quieres que traiga otro juegazos de Pokémon para el canal. Como siempre, deja un buen like para más vídeos de este estilo, que yo creo que son bastante interesantes. Antes de irte no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y sí, ya me voy. ¡Un saludo!